Gracias, Señor. Tome su Biblia, hermano, y ábrala en la carta primera del apóstol Pedro. Pero no cambie su actitud. Con ese mismo gozo y con esa alegría, abra esa primera carta del apóstol Pedro y busque el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 9 en el nombre del Señor. Y guarde eso en su corazón, hermano. Esta es nuestra identidad en el Señor. Eso es lo que somos en Él. Y como somos en Él, el Señor actúa en los que son de Él. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Hermano, ocupe su lugar, por favor, y estemos atentos a su palabra. Los que han nacido de nuevo, el Señor les llama linaje escogido. Los que han nacido del agua y del Espíritu, el Señor les llama linaje escogido. Los que han nacido por la palabra y por el Espíritu, el Señor les llama linaje escogido, porque pertenecen a la familia de Dios, porque Dios es nuestro Padre y nosotros ahora somos sus hijos. Quien es nación santa, quien pertenece a la nación que el Señor ha elegido y escogido, se santifica porque Dios es santo. Es única porque Dios es único. Se guarda, se limpia y se purifica por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de la obra santificadora del Espíritu, aún muriendo a sus propios deseos. Aunque el diablo nos aviente carnadas a esos deseos, como dijo el salmista, solo una cosa anhelo, y es anhelo la presencia de nuestro Dios. Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cualquier deseo que tenga en esta tierra, hermano, que no se ajuste a lo que Dios quiere para nosotros, muera él, porque si no le va a servir como carnada al diablo para atraerlo al pecado. Pero nosotros somos nación santa. Y hoy quiero ver con ustedes lo tercero de esta tercera parte, que somos pueblo adquirido por Dios. Y un pueblo que es adquirido por Dios es un pueblo que se sabe redimido. Porque la palabra redención significa comprar a precio. Y comprar a precio para un rescate que se tiene que hacer. Cuando el Señor dice entonces en su palabra a través de Pedro, ustedes son pueblo adquirido, el Señor está diciendo, ustedes son un pueblo, una gente, una multitud que ha sido en el Señor redimida, que se pagó el precio por su rescate, dice el Señor. Y por eso, amados en el Señor, tenemos que ver en el contexto en el cual se escribe también esta carta de primera de Pedro. Y él les escribió a nuestros hermanos lo siguiente. Vea conmigo, por favor, el versículo 18 y el versículo 19 del primer capítulo de la primera carta de Pedro. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Vamos a leer estos dos versículos en el nombre del Señor. Dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. En primer lugar, hermanos, si somos pueblo adquirido, el pueblo que fue comprado por Dios, el Señor pagó ese precio para su rescate. Y en primer lugar, en el contexto en el que les habla Pedro, o les habló a Pedro, a nuestros hermanos en aquel tiempo,
es que Dios pagó un rescate para que fueran librados de algo. Y lo primero que dice aquí en esta carta es que fueron librados de la vida absurda que se habían heredado de los padres. Hermanos, aún el apóstol Pablo había heredado cosas. Aún el apóstol Pedro había heredado cosas. Son los apóstoles, habían heredado cosas de sus antepasados. Y no es la excepción de que usted y yo también hayamos heredado cosas de nuestros antepasados. Algunos le llaman la herencia ancestral. Puede ser la cultura, puede ser costumbres y pueden ser tradiciones. Que cosas que nos fueron enseñando nuestros antepasados. Que el bisabuelo se los enseñó al abuelo, y el abuelo al padre, y el padre al hijo. Y se fueron transmitiendo de generación en generación. Todo ese bagaje, sin Cristo y sin Dios, se llama vida absurda. Se llama vida hueca y se llama vida vana. No tiene sentido, no tiene razón. Hoy día hay gente que se dedica a darle continuidad a la cultura, a las tradiciones, pero no sopesan que para Dios todo eso es vano. Y a veces valoramos más lo que los padres nos dejaron, a veces valoramos más la tradición, la cultura, las costumbres, la herencia ancestral, que lo que el Señor nos ha heredado a nosotros. Y hay gente que se aferra tanto a lo que le dejó sus padres que cuando se le predica el evangelio ese es un obstáculo para que no crean. Pero es que ¿cómo voy a traicionar a lo que me dejaron mis padres? No puedo. Es lo que me dejó mi mamá, es lo que me dejó mi papá, es lo que me dejó mi abuelo y no puedo. Yo sé que está bien lo que me está diciendo, pero no puedo. Y se queda con su costumbre, se queda con su cultura, se queda con su tradición e incluso se queda con su religión. Y no está el paso para que pueda ser llamado pueblo que Dios ha adquirido. Nuestros hermanos que estaban siendo perseguidos en aquel tiempo tenían incluso esa duda después. Estamos siendo perseguidos y estamos padeciendo todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? Y Pedro tiene que decirles, hermanos, recuerden lo que son. Recuerden bien lo que son. Ustedes, y no habló de personas individuales, le dijo ustedes de manera corporativa. Ustedes, y ahí ¿quién se incluye? Pues todo el que por la fe se aferra al Señor. Cuando Él dice ustedes, ¿quién se queda afuera? El que quiere. El que quiere se queda afuera. El que quiere seguir al diablo y a sus ángeles al lugar de condenación que Dios ha preparado para ellos. Pero cuando dice ustedes, pues Señor, ¿qué hago para incluirme? Bueno, nace nuevo. Es necesario nacer otra vez. Es necesario confesar a Jesús como Señor y Salvador. No me siento parte. Bueno, pues sábete parte, rindiéndote por la fe. Pídele a alguien que te comparte el evangelio. Si no hay seguridad de tu salvación, pídele a alguien. Pero es necesario que entiendas en el Señor y te sepas, que tengas esa identidad de que el Señor pagó un precio para librarte de la vida absurda de tus antepasados. Tradiciones, costumbres, herencia ancestral, religión, todo eso es vano y es hueco, es absurdo. Y pregúntele a las personas, ¿por qué lo hacen? Y le va a decir, pues no sé, pero ¿por qué lo haces? Haces lo que haces. Es que eso me enseñaron mis padres. Todo eso llega a un punto de ser absurdo. Todo eso es absurdo delante del Señor. Entonces viene el Señor y dice, a ver, estos que tienen una herencia ancestral, su cultura, sus costumbres, sus tradiciones, vengo y pago un precio para librarlos de eso. Y dice la Escritura. Quiero seguir leyendo 1 Pedro 1:18.
La segunda parte dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Alguien dijo, un rey una ocasión dijo, porque le preguntaron ¿y cuánto vale? Dice, valgo lo que peso en oro. Excelente. ¿Que le gusta si está muy gordo? Unos 100 kilos. Pues 100 kilos de oro. Eso vale, ¿no? Ahí sí los flacos pues ya no aplica mucho, ¿no? Lo que peso en oro. Las naciones valoran las cosas o las valoraban en su tiempo y en su momento por medio de ¿qué? Del oro. El dinero era respaldado por el oro, hoy en día ya no. Después fue el petróleo que le llamaron el oro negro. Y ahora le están llamando el oro, bueno, ahora el pleito va a ser el agua. Pero la gente valora cosas, el oro, la plata, lo valora mucho desde los días de Pedro. Y por eso Pedro les dice a los hermanos en aquel tiempo, escuchen hermanos, ustedes no fueron rescatados a un precio de oro o plata. Hay algo más valioso y hay algo más poderoso y hay algo más precioso y se llama la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esto, hermanos, esto debe de hervir en nuestro corazón de tal manera que se ponga uno fervoroso y digo, wow, eso costé. Porque desde el principio el Señor dice que la vida se encuentra en la sangre. Eso quiere decir que no costamos cosas, sino costamos una persona que entregó su propia vida para que fuéramos rescatados de esa vida absurda que heredamos de nuestros antepasados. Hermanos, cada vez, y suele pasar a veces en el matrimonio, que traemos cosas de la familia de parte mía y mi esposa trae cosas de la familia de parte suya. Y luego las valoramos tanto que no las queremos soltar. Pero es que mi mamá, mi papá, sí, tu mamá y tu papá, pero la Biblia dice otra cosa. Así es que los que se van a casar o los que están casados, suelten las cositas que trajeron de ambas familias y céntrense en la palabra de Dios. Porque si te das cuenta, a veces lo que tu familia practicó no tiene que ver con otra cosa más que con cosas absurdas. Ya se sabe la historia del pescado, ¿no? Mi amor, ¿y por qué le cortas la cola y la cabeza al pescado cada vez que vas a guisar? No sé, así me enseñó mi mamá. Y le preguntan a la mamá, ¿pero por qué le corta la cola y la cabeza al pescado cuando lo va a guisar? No lo sé, así me enseñó tu abuela. Y van con la abuela que todavía vivía. ¿Por qué le cortan la cola y la cabeza al pescado cuando lo van a guisar? Ah, déjame te cuento. Es que mi abuela, hubo un día en que su esposo era pescador, le trajo el pescado y no tenía un traste tan grande para guisar el pescado que le había traído el pescador. Y tenía un sartén muy pequeño. Y como no cabía, le cortó la cabeza y le cortó la cola. Hermano, ¿no es absurdo? A eso aplíquelo a muchas cositas que traemos nosotros. Ay, es que como que no lo veo tan absurdo. Es absurdo. A la luz del Señor es que es absurdo. Concéntrese en la palabra del Señor. Dirijan su vida por el Espíritu, porque somos un pueblo que nos rescató. Estuviéramos menospreciando la sangre del Cordero que pagó el Señor, le estaríamos menospreciando. Pablo dijo, todo lo tengo, ¿por qué? Por basura, a fin de ganar aquel que pagó por mí, aquel que costó la vida, y de todos, incluyase, yo costé esto, sí, wow, no valía ni un cacahuate, pero el Señor pagó por mí.
Véalo de manera individual, pero véalo también de manera colectiva, porque somos pueblo, somos gente, somos multitud adquirida a precio, costamos demasiado para a veces desperdiciar nuestra vida en tradiciones ancestrales, en costumbres o en cultura que el mundo tiene y que lo trajimos de nuestros padres. No es que en mi casa cada 24 nos tenemos que reunir, porque si no nos reunimos, ese día es un día sagrado. ¿Dónde dice la Biblia? Ay, yo por eso ya no. Pero el 31. Pero otro día. Pero este día. A ver, fechas, nos dejamos guiar por fechas. Tradiciones que se nos inculcan. De eso el Señor nos libró. Y de muchas otras cosas más. Pero otra cosa que no está aquí en esta carta, pero que está en otras cartas, que quisiera ver también de qué nos rescató el Señor pagando el precio, que es su sangre preciosa. Gálatas 3, 13 y 14. Voy a salir de la carta, pero quiero que veamos esta. Gálatas 3, 13 y 14. ¿Están aquí todavía, hermanos? ¿Sí están aquí? Yo los vi que como que escucharon la lluvia y empezaron a decir, ¡ay, los bautizos! ¿O no? Y escuché a alguien por ahí que me dijo, me dijo que dijo alguien, ese ya fue chisme, ¿verdad? Bueno, escuché que me dijo alguien, dice, bueno, pues ya se van a bautizar con 2 aguas, las de arriba y las de abajo, aguas celestiales y aguas del mar. Gloria a Dios, ¿no? Bueno, ese fue un paréntesis, cierro paréntesis, vamos a Gálatas 3, 13. ¿Ya están aquí? Ya paró la lluvia, hermanos. Siéntase más tranquilo, ¿no? Bueno, volví a abrir el paréntesis, volvemos a cerrarlo. Gálatas 3:13, dice la palabra del Señor. Cristo nos rescató, otra vez la palabra rescató, de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Ok? Deténgase ahí, le explico. ¿De qué nos rescató el Señor aparte de la vida absurda que heredamos de nuestros antepasados? Absurda, vana, hueca, etcétera. ¿De qué más nos rescató? Pagó un precio para librarnos de algo en lo que ya estábamos desde que nacimos, la maldición de la ley. No es que la ley en sí misma sea maldición, pero en la ley estaban escritas maldiciones. Y yo quiero mostrarle un pasaje, hermanos, que me llamó mucho la atención, Deuteronomio 27, ahí precisamente habla de las maldiciones. Y quiero que veamos en ese pasaje, Deuteronomio 27, versículo 9. Vamos a ver qué dice la Escritura. Deuteronomio 27, versículo 9. Dice, entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, guarda silencio, Israel, y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Fíjense lo que le dice a Israel. Hoy te has convertido ¿en qué? En el pueblo. Le hago una pregunta, ¿usted cuándo se convirtió en parte de ese pueblo? Bueno, cuando hubo una conversión en su vida, cuando hubo un nuevo nacimiento, cuando fue redimido, en ese momento usted pasa a formar parte del pueblo. Recuerden que todo esto era sombra de lo que había de venir, pero la esencia y la sustancia es Cristo Jesús. Y que Cristo es la Torah viviente. Entonces, todo aquel que esté en la Torah, que esté en Cristo, es pueblo de Dios. Versículo 10. Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Ese mismo día, Moisés le ordenó al pueblo, ahí ya lo empieza a tratar así como pueblo, ¿no? Dice, cuando hayan cruzado el Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Estarán Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín.
y sobre el monte Val estarán estas otras para pronunciar las maldiciones, y estarán Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Los levitas tomaron la palabra y en voz alta le dirán al pueblo de Israel lo siguiente, le dirán a todo el pueblo de Israel lo siguiente. Versículo 15. Maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado de madera o fundido en metal, y lo pongan en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice, y por lo tanto es detestable al Señor. ¿Y qué dice al final de este versículo? Y todo el pueblo dirá amén, como un mandamiento. O sea, no les preguntó, cuando digas esto, entonces el pueblo responderá de manera natural amén. No, le dijo, cuando leas esta maldición, todo el pueblo responderá amén. O sea, tenían que decirlo. Hermanos, escuche esto. A nosotros los cristianos se nos enseñó a responder amén a las bendiciones, pero no a las ¿qué? ¿Por qué? Ahí le va otra maldición y a ver si usted responde amén. Amor, pásame mis lentes porque ya se me están haciendo chiquitas las letras. Ahora ya me conviene no ver las maldiciones, ¿no? La lluvia se encoge. Está en el primer cierre. Lado izquierdo, 40 grados norte, 3 grados latitud sur. Ahí están. A eso. Es que le faltaban los lentes a mi esposa para ver mis lentes. Ok. Lea bien porque tengo una pregunta muy interesante para usted al final de esto. Bueno, de un lado de un monte llamado Gerizim iban a estar 6 tribus que iban a proclamar bendiciones, y del otro lado iban a estar en el monte Val, que iban a proclamar las maldiciones. Si usted le da San Google y le pone monte Val y monte Gerizim, los va a ver así en una postal de un lado y del otro, y todo el pueblo en medio, y unos pronunciando las maldiciones y otros pronunciando las bendiciones. Y todo el pueblo, cuando decían una maldición, ¿qué tenían que decir? Es como si yo dijera, hermanos, ¿cuántos se van al infierno? ¿Quién dice amén? Y habrá enfermedad sobre tu casa. ¿Y por qué Dios dijo que tenían que decir amén? Bueno, ya le dije la pregunta. Ya mi esposa está respondiendo. Hermanos, escuche, había cláusulas en el contrato. Y las cláusulas en el contrato era que si incumplían, o sea, tú haces un contrato y no, en el contrato no solo vienen las ¿qué? Los privilegios, también vienen las responsabilidades y las consecuencias si lo incumples. ¿Y abajo qué hacen? ¿Se firman de qué? De acuerdo. Correcto, adelante. O sea, si incumplo, es más, el matrimonio, ¿qué dice el matrimonio cuando hacen un pacto? Sí, buenas y malas también, o sea, pero ¿qué dice al final? Hasta que ¿qué? Hasta que la muerte nos separe. ¿Qué estaban diciendo en el pacto? Si no lo cumplo, no dice hasta que tú te mueras, no, dice, si no lo cumplo, que muera. Eso es lo que está diciendo. Es diferente. Ah, entonces hasta que te mueras, me casé con un viejito, entonces va a morir más pronto que yo. A ver, no. Hasta que la muerte nos separe, tardará poco el... No se refiere a eso, se refiere a que si incumplimos el pacto, que muera. O sea, si no lo cumplo, muerte. Eso estaban diciendo aquí. Y dirá todo el pueblo,
No los veo muy convencidos. ¿Sabe por qué no los veo convencidos de decir amén? Porque el Cordero ya hizo la labor en su vida. Por eso usted no puede decir amén a la maldición, porque ya leímos Gálatas que Cristo nos libró ¿de qué? De la maldición de la ley. Bueno, así como leímos la maldición en el 15, maldito sea quien haga un ídolo, y todo el pueblo dirá amén. El 16 también dice maldito, y al final ¿qué dice? Y todo el pueblo dirá amén. 17, maldito quien se atare los límites de la propiedad de su prójimo, quien altere, los límites de la propiedad de su prójimo. Y todo el pueblo dirá amén. 18 al final, y todo el pueblo dirá amén. Y maldito, y todo el pueblo dirá amén. Y maldito, y todo el pueblo dirá amén. Versículo 21, y todo el pueblo dirá amén, maldito. 22, maldito, y todo el pueblo dirá amén. Así, hasta el aire ya se me acabó. Versículo 26 hasta el 26, y todo el pueblo dirá amén. ¿Cuántas maldiciones todo el pueblo tenía que decir amén? Entra el capítulo 28. Y ahora sí como que viene lo bueno. Capítulo 28. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Pero aquí no dijo que dijeran amén. Yo pensé, hermanos, que al terminar de leer esto, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo, pensé que el Señor iba a decir, y dirá todo el pueblo, amén. Pero no dice nada. Lea todas las bendiciones y ninguno de los versículos dice que dijo el Señor que dijera al pueblo, amén. Ahí le va la pregunta de los 64,000, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a la maldición, amén? ¿Y por qué a la bendición, no? Dice Alfonso que por la maldición, ¿por qué es responsabilidad del pueblo? O sea, si no cumplo, pero también la bendición era responsabilidad del pueblo si cumplía. Ok, dice Alfonso, las bendiciones están condicionadas, las maldiciones ya están ¿qué? Hermanos, desde el principio el Señor les pidió que dijeran amén, ¿saben por qué? Porque ya nacieron con maldición. Todo ser humano nació maldito. Ay, no, hermano, yo no, yo nací en cuna de... A ver, todo chamaco chillón, todo bebé chillón, que bebe mamila, chichi o hace popó, todo, y se vean bien tiernos cuando duermen, todos nacieron malditos. Por eso todo el pueblo tenía que decir, amén. O sea, no le quedaba que otra, pero no así la bendición. Porque Dios sabía de antemano que el pueblo no iba a poder cumplir su palabra para poder recibir bendición, porque la maldición ya la tenía.
Hace rato que escuchaba el canto y decía que el Yahweh se manifestará. Y luego dice Elohim, Rafa y todos los nombres de Dios. Recuerden que para Dios no hay tiempo. Algo que decía Eliseo, ¿no? Se manifestará porque se manifestará. Pero se manifestó, se manifiesta y se manifestará. En los 3 tiempos. ¿Por qué se manifestó? Porque Él hizo una obra maravillosa en nuestra vida, en el pueblo de Israel y en nosotros. Se manifestó, se manifiesta porque en el tiempo presente de nosotros, no es la eternidad de Él, sino el tiempo presente de nosotros se manifiesta. ¿Y por qué se manifestará? Porque en el tiempo futuro Dios se seguirá manifestando. Su gloria es eterna y para siempre y siempre. Esto quiere decir una cosa, que la maldición es temporal. La maldición es ¿qué? Temporal. ¿Pero temporal para quién? Para todo aquel que por la predicación del Evangelio y en arrepentimiento y fe venga creyéndole a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que libra a la persona de la maldición de la ley. Por eso somos pueblo adquirido. Y mire lo que más adelante el Señor dijo. Regrese a Gálatas, porque leímos el 13, pero no leímos el 14. Gálatas 3:13, leímos el 13 y quisiera que leyéramos el 14. Aquí hay algo muy, pero muy importante. Gálatas 3:13 dice, perdón, estaba yo leyendo Colosenses en mi vista, pero aquí está. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató, en otra palabra nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado del madero. Cristo se hizo maldición para redimirnos de la maldición. Versículo 14. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Se habla de maldición, versículo 13 habla de maldición, versículo 14 habla de ¿qué? De bendición. ¿Pero qué bendición? La bendición que se le prometió ¿a quién? A Abraham. Hermanos, escuchen, hay algo que el Señor nos tiene que llevar a entender y a ver. Si bien la bendición que le prometió a Abraham recae también sobre su hijo Isaac y recae también sobre Jacob y recae también sobre todo ese linaje, porque es un linaje que Dios escogió, el Señor Jesús expresó, porque no todos los israelitas son Israel, no todos los judíos pertenecen al pueblo adquirido por Dios, sino solamente aquel que se integre ¿a quién? A Cristo. Que sea del linaje de Cristo, que sea de la esencia de Cristo, que sea una nación santa de Cristo. Porque la promesa que se le hizo a Abraham, cuando usted lee el contexto de Gálatas, la promesa no es en los linajes. La promesa no es en los descendientes de Abraham, la promesa es en la descendencia de Abraham. Y la descendencia es uno. La descendencia es ¿qué? Es uno. Y el uno es Cristo. Por eso en Él tenemos la bendición más allá de lo que la simple letra nos da a conocer.
como lo es la ley. Y no hablo de la simple letra como tratar de menospreciar lo que aquí está escrito, sino que se nos dio una persona, no unas tablas para tenerlas externamente, sino unas tablas para tenerlas escritas ¿dónde? En el corazón. Porque dice el versículo 14 que nos fue dada la promesa. ¿Y quién es la promesa? No. ¿Quién es la promesa? Porque en Cristo se cumple la promesa. Y esta es la promesa, que el Padre enviará en mi nombre. Esa es la promesa. ¿Sabe qué? Los cristianos muchos nos hemos quedado con las bendiciones que se prometen de cosas materiales, de que me va a ir bien, de que tengo prosperidad. Y hermano, muchos han caído en eso. Iglesias han caído en esa falsa prosperidad. Que si tengo cosas, entonces estoy súper bien. Porque decimos, es que todas las bendiciones nos corresponden. Y me irá bien en mi trabajo, y tendré y creceré. Y entonces la gente piensa que esas son las bendiciones y la promesa de bendición que Dios hizo. Pero las promesas de bendición no son cosas, es una persona. Y esa persona es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu que viene y transforma desde el primer día en que te rendiste a Jesucristo, te hizo nacer de nuevo, te santifica, te enseña la palabra, te hace hablar lo que no puedes hablar, me hace predicar, me hace gozarme en el Señor. Es el Espíritu Santo prometido en la vida de cada uno de nosotros. El Señor nos redimió para darnos la promesa, nos redimió de la maldición, porque todos estábamos sujetos a maldición. Pero nos redimió como pueblo para darnos una promesa. Y la promesa no son cosas. Es más, nos dijo el Señor, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Solo las usamos. Si el Señor te pide que le dé la casa, el carro, el dinero y todo lo que tienes, ¿no se lo darías? Entrégalo. No, el Señor, tanto que me ha costado. Entrégalo. Se aferra uno al mundo. Cuando el mundo no es para nosotros, el mundo no es para ti, el Espíritu Santo es lo que el Señor prometió para ti. Es lo que costó la preciosa sangre de Cristo al librarnos de la maldición para darnos su bendición. Es el mayor regalo con el moño más grande que jamás hayas visto. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso dice, no lo entristezcas. Está ahí y llegó como una promesa que el Padre había reservado por todas las edades. Qué tremendo. Buscamos a veces cosas cuando lo que hay que buscar es la comunión con el Espíritu Santo. Hay una historia de redención en la Biblia, escrita en un libro pequeñito, 4 capítulos, y es la historia de Ruth, la moabita. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth, libro de Ruth, Josué, Jueces, Ruth, por ahí está. ¿Ya lo encontró? Ruth capítulo 1, versículo 16. Hermanos, ¿cuántos saben la historia? He leído el libro de Ruth. A ver, levante su mano, quiero saber nada más. Como la mitad, no menos, como la tercera parte lo ha leído. Ok, tarea, léalo. Tarea, léalo, hermano. Más lea toda la Biblia, pero si quiere saber de una historia de redención, necesita leer, que hable de una sombra de lo que iba a venir, necesita leer a Ruth. La Biblia dice que había una mujer en Belén de Judea, casada con un hombre. El nombre de la mujer era Noemí y tenía 2 hijos. Y hubo una gran hambre. Escuche esto, hermano, es que es algo tremendo.
¿Sabe qué significa Belén? A ver, Belén, ¿qué significa Belén? ¿Casa del qué? Casa del pan. Imagínense, en la casa del pan había hambre. Qué paradójico. En la casa del pan no había pan. ¿Y sabe qué hicieron? Tanto el esposo de Noemí como Noemí y sus dos hijos se fueron a Moab, un pueblo gentil que no pertenecía al pueblo, al linaje de Dios. Y allá aquellos dos hijos pues encuentran chicas guapas, atractivas, moabitas, que les atrajeron y dijeron, esta es para acá, y las hicieron sus esposas. Al tiempo muere el esposo de Noemí y mueren los esposos de las nueras, de Orfa y de Ruth. Y ahora no solamente se queda una viuda, ahora se quedan 3 viudas. Y viéndose Noemí en el desamparo, dice, yo tengo que regresar porque creo que ya en la casa del pan ahora sí hay pan. Creo que les está yendo bien, entonces me regreso. Y ahí van las 2 nueras atrás de ellas y le dice, hijas, mejor regrésense con sus padres. Y muy posiblemente consigan esposo y vivan bien. Orfa dijo, bueno, me voy. Se regresó. No muy contenta porque amaba a Noemí. Es más, el nombre de Noemí es placentera. Yo creo que era una mujer amada de quien se acercaba alrededor, porque era placentera. No era amarga, como después se llamó ella misma, a sí misma. Pero bueno, ¿y qué contesta o qué dice Ruth? Ruth 1:16 dice, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo, y aquí acentúo esto, tu pueblo será mi pueblo. Repítalo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separo de ti, algo que no sea. ¿Ese es un pacto? Si no cumplo este pacto, que muera. Esa es una entrega. Hermanos, había muchas cosas en contra de Ruth, porque no pertenecía al pueblo de Dios, era una gentil y por ende no pertenecía al linaje. Era viuda y por ende menospreciada. Y no tenía hijos, desamparada. Y no tenía herencia, porque a las mujeres no se les daba herencia. ¿Cómo estaba? Triste cuadro el de Ruth. ¿Qué necesitaba? Un redentor. Necesitaba un redentor. Y regresan al pueblo. Regresan a la casa del pan. ¿Sabe dónde nació Jesús? Belén, campanas de Belén. Hoy mucha gente celebra lo que no sabe, ni entiende siquiera. Pone sus adornitos y todas sus cositas, pero no entiende la esencia del que es pan de vida. Ayer compartíamos esto en el Coyolito. Porque celebran la Navidad sin el pan y sin el vino. En la casa del pan ya había pan. Y regresa Noemí, y regresa Ruth, y empieza, hermanos, lea el libro.
No se lo quiero narrar, léalo. Lo dejo así con ascuas para que usted lo pueda leer completo y léalo. Pero encontró un redentor. Se casó y tuvo un hijo y lo cargó Noemí. Y Noemí, cuando había llegado a la casa del pan, dijo: ya no me llamen más Noemí, ahora llámeme Amarga, llámeme Mara. Porque en amargura me ha convertido el Señor. Pero cuando tuvo en sus manos al nieto, y eso lo van a entender las abuelas, al nieto, el único nieto, y lo estrechó entre sus brazos, y la gente pasaba y decía: Noemí, el Señor te ha premiado, porque hubo un redentor que te quita el dolor en el cual el mundo te metió, un redentor que es Cristo, el Señor, que es el pan de vida, que te hace su pueblo, pero que tienes que rogar, como rogó Ruth a Noemí. Le dijo: no me ruegues. Yo me lo sé en la Reina Valera 60 y lo escribían en las invitaciones cuando iban a dar los esposos o los que se iban a casar, la daban escrita en una invitación: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vivieres, viviré, y donde quiera que tú fueres, iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Se lo ha dicho usted así al Señor? Tu pueblo será mi pueblo. Pueblo adquirido por Dios. Un redentor. En aquel tiempo fue voz, y el niño que le nació le pusieron Obed, y Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre de David. Así termina. Linaje real. Linaje de Dios, una extranjera, librada de la maldición de la ley, porque los extranjeros eran los primeros malditos por la ley. Librada de la maldición de la ley para obtener la bendición de Abraham, porque a través de esa descendencia nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esa es la historia de un pueblo que ha sido redimido. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia, amada iglesia. Esa es nuestra historia. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? Yo sí me la creo. Yo sí me la creo. Por eso le doy gracias a mi Dios. Si quiere darle gracias, hágalo conmigo. En el nombre del Señor. Padre, te agradecemos.